Elsa Aguirre pasó casi toda su vida bajo la mirada de millones de personas. Sin embargo, las batallas que definieron su destino ocurrieron lejos de las cámaras, en habitaciones cerradas, entre silencios, pérdidas y decisiones que nadie podía tomar por ella. Fue admirada como una diosa del cine mexicano, pero detrás de aquella belleza existió una mujer que tuvo que escapar del miedo, sobrevivir al dolor y aprender a desprenderse de la fama. Su historia no termina con su muerte, apenas comienza a revelarse. La noche del 14 de julio de 2026, en una casa de Cuernavaca, no hubo alfombra roja, fotógrafos ni aplausos. Solo una habitación en calma, la presencia de sus familiares y el cuidado discreto del personal que la acompañó durante su etapa final. Allí, a los 95 años, Elsa Aguirre dejó de respirar, lejos del ruido que durante décadas había rodeado su nombre. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la muerte de una de las figuras más representativas de la época de oro del cine mexicano. La noticia se extendió con rapidez y convirtió aquella despedida privada en una conmoción nacional. No existía una declaración de luto oficial, pero la dimensión cultural de la pérdida era evidente. México no despedía solo a una actriz, sino a uno de los rostros que definieron la memoria visual del país. Durante años, Elsa había aparecido en fotografías impecables, rodeada de galanes, vestuarios elegantes y luces colocadas. Sin embargo, el final llegó sin escenografía. La mujer observada por millones abandonó la vida en un espacio íntimo, protegida de la exposición que tantas veces la había incomodado. Tal vez no fue una casualidad. En sus últimos años eligió la serenidad y una existencia más alejada de la necesidad de ser admirada. La familia no anunció de inmediato una causa médica definitiva. La referencia a un paro respiratorio procedía de quienes la cuidaban, pero no debía transformarse en un diagnóstico inventado. En torno a las celebridades, cualquier vacío suele llenarse con rumores, enfermedades supuestas y explicaciones dramáticas. En el caso de Elsa, el respeto exigía aceptar lo que todavía no se sabía. Su muerte reveló una paradoja. Durante su juventud, la fama había decidido por ella dónde debía estar, cómo debía verse y qué versión de sí misma debía mostrar. Al final, parecía haber recuperado el derecho a marcharse sin espectáculo. El cuerpo envejecido ya no era el de la joven inmortalizada en la pantalla, pero su mirada conservaba aquella mezcla de firmeza y distancia que había fascinado al público. Quienes estuvieron cerca de ella hablaban de una mujer marcada por el yoga, la meditación, la alimentación vegetariana y una filosofía de desapego. Elsa había aprendido a pensar en la muerte no como una derrota, sino como una continuidad. Esa calma no nació de una vida sencilla. Fue construida después de matrimonios rotos, amenazas, pérdidas familiares y una herida que ningún premio pudo cerrar. La noticia confirmó que Elsa Aguirre había salido de este mundo, pero para comprender por qué su ausencia dejó a México en silencio, era necesario regresar a 1945, cuando una adolescente de Chihuahua, asustada ante los periodistas, entró casi por accidente en una industria que buscaba a su próxima diosa. Elsa Irma Aguirre Juárez nació en Chihuahua en 1930, lejos de los estudios y de las revistas que más tarde convertirían su rostro en familiar para todo México. No existía un plan para llevarla al cine. Su entrada en aquel mundo ocurrió casi por accidente, cuando en 1945 participó junto a sus hermanas en un concurso organizado por Clasa Films Mundiales. Elsa obtuvo el primer lugar y con apenas 14 o 15 años se encontró frente a una industria que necesitaba nuevos rostros. Su debut en El sexo fuerte abrió una puerta que ya no volvería a cerrarse. Después llegaron Ojos de juventud, La mujer que yo amé, Lluvia roja, 4 noches contigo y Cuidado con el amor. Películas que la acercaron a Pedro Infante, Jorge Negrete, Agustín Lara, Joaquín Pardavé y Silvia Pinal. Sin embargo, detrás de aquella ascensión perfecta había una adolescente desconcertada. La primera vez que quedó rodeada de periodistas, flashes y preguntas, Elsa sintió miedo. No disfrutó de inmediato la atención. Quiso marcharse, regresar a casa y recuperar la tranquilidad de una vida en la que nadie analizaba su rostro o la expresión de sus ojos. La ironía era evidente. El cine necesitaba una diosa, pero Elsa solo deseaba escapar de las miradas. Para fortuna de la pantalla mexicana, la industria no escuchó su deseo de volver a casa. Su belleza, su voz y una presencia difícil de ignorar comenzaron a ocupar carteles, fotografías y salas llenas. Pero la fama tenía un precio silencioso. Cuanto más crecía la imagen de Elsa Aguirre, más difícil parecía reconocer a la joven real detrás del personaje público.
Los estudios celebraban su elegancia, los fotógrafos buscaban el ángulo perfecto y la prensa insistía en describirla como una de las mujeres más hermosas del país. Pocas veces se preguntaba qué pensaba ella o cuánto esfuerzo exigía sostener aquella imagen. En esa época, una actriz no solo debía interpretar bien, también tenía que obedecer reglas no escritas sobre su cuerpo, su vida sentimental y su conducta ante la prensa. Un gesto podía convertirse en escándalo, una ausencia en capricho y una decisión personal en material para titulares. Elsa comprendió muy pronto que ser admirada no significaba ser libre. Así nació la distancia entre la mujer de carne y hueso y la figura proyectada en la pantalla. El público veía seguridad, glamour y una belleza casi inalcanzable. Ella seguía buscando un lugar donde pudiera ser escuchada sin que otros decidieran quién debía ser. La fama había elegido a Elsa, pero el amor prometía devolverle algo de normalidad. Esa promesa sería también la puerta hacia relaciones capaces de hacerla abandonar una y otra vez el trono que el cine había construido para ella. Cuando Elsa Aguirre trabajó en Lluvia Roja, Jorge Negrete ya era uno de los hombres más admirados de México. Su prestigio podía intimidar a cualquiera, pero con Elsa adoptó un tono formal. Pidió permiso a la madre de la actriz para cortejarla, le enviaba flores, cantaba serenatas y llegó a imaginar un matrimonio. Al principio todo parecía escrito para una película romántica. Sin embargo, la diferencia de edad y la manera de Negrete de conducir la relación comenzaron a pesar. Él le mandaba libros y esperaba conversar sobre ellos como si cada encuentro fuera una lección. Elsa sentía que el romance se convertía en una clase permanente. Su respuesta quedó como una frase recordada de aquella historia. Yo quiero un novio, no quiero un profesor. No era solo una ocurrencia divertida. Detrás de esas palabras había una mujer que empezaba a defender su derecho a amar sin ser corregida o moldeada por un hombre más poderoso que ella. Con Pedro Infante la tensión fue distinta. Durante el rodaje de Cuidado con el amor, Elsa reconoció que se sintió atraída por él. Pedro poseía una simpatía capaz de desarmar a quienes lo rodeaban. Pero también tenía una familia, y Elsa comprendió que aquella emoción no podía avanzar sin provocar heridas. Una de las anécdotas más repetidas cuenta que Pedro la besó inesperadamente en el camerino y que Elsa respondió con una bofetada. Después, ambos conservaron una relación amistosa. El episodio revela algo esencial. Elsa podía sentirse fascinada por un hombre y al mismo tiempo imponer un límite cuando ese hombre cruzaba una frontera sin permiso. Uno perdió terreno por enviar demasiados libros. El otro estuvo a punto de perder la amistad por besar demasiado rápido. Los grandes galanes del cine mexicano sabían interpretar amantes irresistibles, pero tampoco podían leer el guión íntimo de Elsa. La prensa recordó estas historias como conquistas frustradas, colocando a los hombres en el centro. Sin embargo, vistas desde otra perspectiva, muestran a una joven que se negaba a ser un trofeo. No aceptó casarse con Negrete solo porque él fuera una leyenda, ni convirtió su cercanía con Pedro en un romance público cuando sabía que existían límites. Decir que no también tenía un precio. Elsa aprendió que una mujer famosa era admirada mientras sonreía, pero podía ser juzgada cuando defendía su voluntad. Aún así, mantuvo su criterio. Lo más trágico fue que los hombres más célebres no consiguieron atraparla, pero quien recibió su confianza sí la conduciría al periodo más oscuro de su vida. Elsa creyó que al casarse podría abandonar el ruido de los estudios y recuperar una existencia común, sin saber que detrás de aquella promesa comenzaba su verdadera pesadilla. Elsa Aguirre se casó 3 veces. Sus esposos fueron el periodista Armando Rodríguez Morado, el productor José Bolaños y el maestro de yoga José Rafael Estrada Valero. Las 3 relaciones terminaron en divorcio, pero no todas dejaron la misma herida. La más oscura fue la primera, aquella en la que Elsa creyó haber encontrado la salida del mundo que la asfixiaba. Cuando conoció a Armando, estaba cansada de vivir bajo la mirada de todos. Quería abandonar los estudios, dejar de ser la mujer perfecta de las fotografías y convertirse en una esposa común. Imaginó que el matrimonio le ofrecería intimidad, estabilidad y una vida lejos de los rumores. Sin embargo, la promesa de tranquilidad comenzó a transformarse en miedo. Años después, Elsa contó que Armando bebía, tenía comportamientos violentos y llegó a amenazarla. No habló de aquella etapa con discursos. Cuando le preguntaron cómo había sido ese matrimonio, respondió, de la patada. Fue una frase breve, pero detrás de ella había noches de angustia, humillaciones y una lucha que permaneció fuera de la vista pública. En la pantalla, los hombres se disputaban su amor. En la vida real, Elsa tenía que pelear por el derecho a alejarse de uno. Acudió a las autoridades, denunció lo que estaba viviendo, abandonó la casa y solicitó el divorcio.
Tomar esa decisión en el México de aquellos años no era sencillo. Una mujer separada podía ser señalada, culpada o presionada para soportar en silencio con tal de proteger las apariencias. Para una actriz famosa, el riesgo era mayor. La industria vendía su imagen como un modelo de belleza y feminidad, mientras la sociedad esperaba que su vida privada pareciera impecable. Reconocer que su matrimonio había fracasado significaba desafiar esa imagen. Pero Elsa entendió que mantener una fachada no valía más que su seguridad. Su salida no fue un gesto impulsivo, sino una forma de supervivencia. También fue el comienzo de una nueva responsabilidad. Tenía que volver a trabajar para sostener a Hugo, su único hijo, y reconstruir una vida que ya no podía depender de las promesas de otro hombre. La fama que antes le había quitado libertad se convirtió entonces en la herramienta que le permitió mantenerse de pie. Elsa no salió de aquel matrimonio sin cicatrices. Aprendió que el amor podía confundirse con control, que el prestigio no protegía a una mujer dentro de su propia casa y que callar no siempre preservaba la dignidad. Aún así, eligió hablar, denunciar y marcharse. Logró salvarse y proteger el futuro de Hugo, pero años más tarde tendría que enfrentar un dolor distinto, uno contra el que no existían denuncias, divorcios ni puertas por cerrar. La muerte de su hijo, la herida que ni el tiempo ni el cine conseguirían borrar. Después del divorcio, Elsa Aguirre volvió al trabajo por una razón que iba más allá de su carrera. Ya no se trataba solo de recuperar un lugar en el cine, sino de sostener a Hugo Morado, su único hijo, y construir para ambos una vida lejos del miedo de su matrimonio. Hugo se convirtió en el centro de su mundo. Mientras el público seguía viendo a la actriz elegante y luminosa, ella asumía en privado la responsabilidad de ser madre, proveedora y refugio. Había aprendido a salir de una relación destructiva, pero aún ignoraba que la vida le preparaba una pérdida imposible de negociar. Hugo murió a los 30 años, debido a las lesiones sufridas tras un accidente automovilístico. Elsa permaneció a su lado durante las últimas horas, enfrentando una escena que ningún guión podía aliviar. En el cine, una toma fallida podía repetirse. En la realidad, no existía un director capaz de detener el tiempo ni una segunda oportunidad para cambiar el final. Años después, ella describió aquella muerte como el dolor más grande de su existencia. Había perdido amores, matrimonios y etapas de su carrera, pero nada podía compararse con la ausencia de su hijo. Solo quedaba aprender a respirar dentro de una vida que nunca volvería a ser la misma. Sería injusto convertir esa tragedia en una acusación contra Elsa. No existen pruebas confiables de que hubiera impedido los sueños de Hugo o de que lo hubiera protegido en exceso hasta causarle daño. Añadir culpas inventadas vuelve una historia más escandalosa, pero también traiciona a una madre que ya cargó con suficiente sufrimiento. Con los años, Elsa se acercó al yoga, la meditación, la alimentación vegetariana y una filosofía basada en el desapego. No buscaba borrar a Hugo ni fingir que la pérdida había dejado de doler. Intentaba convivir con la ausencia sin permitir que destruyera todo lo que aún permanecía. Su pensamiento insistía en abandonar el ego, el orgullo, la envidia y las dependencias extremas. Para ella la libertad no consistía en olvidar, sino en soltar aquello que encadenaba el espíritu. Esa visión le permitió mirar la muerte como una transformación, no como una desaparición absoluta. En enero de 2025 llegó otra despedida. Alma Rosa Aguirre, su hermana y compañera de una época irrepetible del cine mexicano, murió también. Con ella desaparecía una parte íntima de la familia y otro testigo de los años en que ambas entraron juntas al espectáculo. Elsa nunca superó la muerte de Hugo en el sentido fácil de la palabra. Aprendió simplemente a seguir viviendo con una herida sin cura. Y fue esa idea de continuidad la que dio forma a su deseo sobre las cenizas. Una voluntad íntima que, después de su muerte, redes sociales convertirían en una batalla por la herencia. Después de la muerte de Elsa Aguirre, el silencio familiar dejó un espacio que las redes llenaron. Aparecieron titulares sobre un heredero desconocido, parientes excluidos y una fortuna entregada a alguien. La historia tenía todos los elementos de un melodrama, excepto una prueba que la sostuviera. Hasta ahora, no existe un testamento público que confirme que Elsa dejó todos sus bienes a un extraño. Tampoco hay una declaración oficial sobre una disputa familiar. Aún así, la ausencia de documentos no detuvo las especulaciones. En Internet, cada vacío se convirtió en una escena y cada nombre cercano a la actriz fue presentado como beneficiario o enemigo. En una entrevista de 2024, Elsa habló de manera hipotética sobre lo que le gustaría dejar. Mencionó centros culturales, espacios de salud y proyectos que promovieran una vida más consciente.
Sus palabras mostraban una intención espiritual y social, pero no equivalían a un documento legal. El nombre de Jacín despertó curiosidad. Era su ahijado y colaborador de confianza, una persona cercana a quien Elsa habría encargado cumplir su voluntad sobre las cenizas. El deseo más claro era ser cremada y que sus restos fueran llevados a un lugar elevado. Para una mujer que hablaba de desapego y continuidad, aquel gesto parecía coherente con su filosofía. Pero confiar una tarea íntima no convierte automáticamente a alguien en heredero. Esa diferencia desapareció en muchas versiones difundidas tras su muerte. Jacín fue transformado en un personaje misterioso, cuando lo único confirmado era la cercanía y la responsabilidad que Elsa depositó en él. También circularon afirmaciones sobre un supuesto rechazo a homenajearla en el Palacio de Bellas Artes, o sobre una decisión familiar de evitar ceremonias. Sin un anuncio oficial, esas versiones debían tratarse como rumores. La falta de información no autorizaba a convertir una despedida privada en un conflicto. Elsa no había publicado su testamento, pero las redes ya habían repartido sus bienes, elegido al villano y preparado el giro final. La ironía era amarga. Una mujer que pasó años intentando liberarse de interpretaciones ajenas volvía a ser definida por otros cuando ya no podía responder. La verdadera pregunta no era quién recibiría una casa, sino qué deseaba conservar Elsa de sí misma. Sus palabras apuntaban a la cultura, la salud, la educación y una vida menos dominada por el ego. Ese legado no necesitaba una lista de propiedades. Mientras Internet discutía una herencia desconocida, México recuperaba algo que nadie podía apropiarse. Las películas, las fotografías y la memoria artística de Elsa regresaban a la pantalla grande. Allí donde su historia había comenzado y donde estaba a punto de renacer. El 22 de julio de 2026, la Cineteca Nacional de México abrió sus puertas para recibir a Elsa Aguirre. Esta vez no llegó rodeada de fotógrafos ni vestida para un estreno. Volvió a través de la luz del proyector. En la Sala 7, donde el público pudo verla en 4 noches contigo, dirigida por Raúl de Anda en 1952. La función gratuita no fue solamente un homenaje, también devolvió su rostro al lugar donde había nacido el mito. Después de la proyección, especialistas y espectadores conversaron sobre su carrera, su estilo de interpretación y la huella cultural que dejó en varias generaciones. Elsa ya no estaba allí, pero cada gesto conservado en la película parecía desafiar al tiempo. Para agosto de 2026 estaba prevista una exposición fotográfica en la Cineteca Nacional Chapultepec, con materiales de IMCINE, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM. Aquellas imágenes permitirían mirar más allá de la belleza que durante décadas dominó los titulares. Mostrarían también a la trabajadora, a la actriz disciplinada y a la mujer que sobrevivió a una época exigente con sus estrellas. Su muerte coincidía con la desaparición gradual de casi toda una generación del cine mexicano. María Victoria seguía siendo una de las pocas figuras vivas vinculadas a aquel periodo. Cada despedida cerraba una puerta, pero también obligaba al país a revisar archivos, restaurar películas y contar historias que corrían el riesgo de quedar reducidas a una fotografía antigua. Durante muchos años, Elsa fue presentada como la mujer que conquistó a los galanes más famosos. Sin embargo, su verdadera dimensión era más amplia. Fue la adolescente que temía las cámaras, la actriz que protegió sus límites, la esposa que tuvo el valor de denunciar y marcharse, y la madre que continuó viviendo después de perder a su único hijo. En la vejez dejó de perseguir la aprobación pública. El yoga, la meditación y el desapego no borraron sus heridas, pero le ofrecieron otra manera de habitarlas. Elsa comprendió que la fama podía conservar un rostro, aunque no explicar la vida que existía detrás de él. Por eso su legado no debía medirse solo en premios, propiedades o rumores sobre una herencia. Estaba en las películas que todavía podían conmover, en las mujeres que veían en su divorcio un acto de valentía, y en las nuevas generaciones que descubrían que aquella belleza también había tenido miedo, dudas y cicatrices. Elsa dijo que no quería ordenar al público cómo debía recordarla. Tal vez sabía que una leyenda no necesita escribir su propio final. La mujer real salió de Cuernavaca en silencio, pero cuando la sala quedó a oscuras y la pantalla volvió a iluminarse, Elsa Aguirre caminó otra vez ante todos, joven, firme y eterna. Elsa Aguirre no fue solo un rostro inolvidable del cine mexicano, fue una mujer que aprendió a decir no, a escapar cuando permanecer significaba perderse y a seguir viviendo después de la herida más profunda. Su historia quedó marcada por la fama, el amor, la violencia, la pérdida y la búsqueda de paz.
Hoy, más allá de rumores y herencias, permanece lo esencial. Una vida conquistada muchas veces y una imagen que seguirá renaciendo cada vez que una pantalla vuelva a encenderse.